Continuamos con la resolución de ejercicios de interpolación y en este video vamos a aplicar lo que se conoce como método de Hermite. Como explicamos en el video anterior, este método deriva de la fórmula de Newton, por lo que les recomiendo que vean en primer lugar el video anterior, y se utiliza cuando tenemos información de las derivadas, además de información de los puntos en los que queremos interpolar. Vamos a aplicar el método en el siguiente ejercicio, en el que tenemos los valores de dos puntos, x0 y x1, y además nos da la información de cuánto vale la derivada en cada uno de ellos. Al aplicar el cálculo de las diferencias divididas, la derivada no es más que la diferencia dividida de un punto consigo mismo, ya que, como podemos ver con la definición de derivada, que es el límite cuando x1 tiende a x0, la expresión de la diferencia dividida pasa a ser la derivada de f en x0. Entonces, cuando planteamos la tabla de las diferencias divididas, lo que hacemos en aquellos puntos donde contamos con información de la derivada es repetirlo en dos filas. Como podemos ver acá, tenemos la derivada en x0 y en x igual 1. Entonces lo ponemos dos veces. Luego avanzamos con el cálculo de las primeras diferencias divididas, y cuando planteamos f de x0, x0, si lo quisiésemos calcular por la expresión, nos daría indeterminado, ya que tenemos un denominador nulo. Pero sabemos por definición que esto es igual a la derivada en x0 que nos dan de dato. Entonces reemplazamos directamente por el valor de 1. Lo mismo hacemos debajo para f de x1, x1. Reemplazamos por la derivada en x1 que es 6. Y en la diferencia de dividida intermedia aplicamos la fórmula con los dos valores que tenemos de dato. La continuación del ejercicio es tal cual lo que planteamos para el método de Newton. Únicamente hay que observar que la notación, ven que para las diferencias divididas se repite f de x0, x0, x1, y acá debajo tenemos f de x0, x1, x1. Calculamos entonces el último término, como si lo hiciésemos por método de Newton, únicamente que tenemos repetidos los valores donde tenemos la información de la derivada. La continuación del ejercicio es análoga. Reemplazamos los coeficientes C0, C1, C2 y C3 por lo que obtuvimos de las diferencias divididas en la banda superior. Y tenemos los valores de estos factores, x menos x0, x menos x0 que se repite porque lo tenemos en esta segunda fila, y por último x menos x1. Como pueden observar, obtenemos un polinomio de grado 3 con dos puntos. Si bien con los dos puntos de dato únicamente podríamos obtener una recta, al tener la información de las derivadas es como si tuviésemos dos puntos adicionales. Entonces, al tener 4 en total, obtenemos un polinomio de grado menor o igual a 3. En este caso, una función cúbica. Vamos a pasar a otro ejercicio de resolución práctica que nos va a permitir parametrizar la curva del perfil de un vertedero, una obra de seguridad en la regulación de embalses. Lo que nos dice el enunciado es que tenemos un perfil esquematizado mediante dos líneas rectas, el muro frontal vertical y esta recta a partir del punto B, y que en el punto B la curva empalma perfectamente con la línea recta. Es decir, que podemos asumir que la derivada de esta curva y de esta recta son coincidentes. Además nos dicen que la cresta del vertedero, el punto más alto de la estructura, se encuentra a 4 metros por sobre el nivel del embalse y a una distancia horizontal de 2 metros de la pared de contacto. Es decir, nos están dando las coordenadas de la cresta. Lo que nos piden es, asumiendo que la curva AB es una curva interpolante, que cumple con las condiciones que acabamos de enunciar, determinar por un lado el ángulo alfa de la curva en el punto A y la ubicación del punto B, es decir, las coordenadas xb e ib. Lo que vamos a hacer para la resolución del ejercicio es hallar una curva cuadrática que pase por los puntos A y C y que además tenga su derivada en C igual 0
dado que sabemos que este punto es la cresta del vertedero, el punto máximo. Y una vez que tengamos esta curva parametrizada, vamos a igualar su derivada a esta pendiente para ver en qué coordenada xy se ubica el punto B. Tenemos como dato entonces el punto A en 0, 0, el punto C en 2, 4 y la derivada en C, que es nula. Al tener el valor de una derivada aplicamos el método de Hermite, sabiendo que x0 corresponde al punto A, y como en el punto C tenemos la derivada, lo ponemos dos veces. x1 igual 2, x1 igual 2. Luego calculamos la diferencia dividida para x0, x1, aplicando la fórmula, y la diferencia dividida de f de x1, x1 la tenemos directamente como la derivada, igualada a 0. Una vez que tenemos estos dos valores, calculamos la última diferencia dividida, f x0, x1, x1, que nos da el valor de menos 1. Hacemos nuevamente el reemplazo en la fórmula del polinomio y obtenemos así una fórmula cuadrática que cumple con todas las condiciones que le pedimos. Una vez que tenemos parametrizada la curva del vertedero, calculamos la derivada, que nos da menos 2x más 4, y para hallar la coordenada de B, le pedimos que la derivada sea igual a menos 2,5, la pendiente de la recta de empalme. Así obtenemos que xb está en 3,25 y su correspondiente altura. Por último, el segundo parámetro que nos pedía ya el ejercicio es el ángulo alfa de empalme con el muro vertical del embalse. Entonces es únicamente calcular la derivada en x igual 0. Sabemos que esto es igual a la tangente del ángulo alfa, y haciendo el despeje obtenemos que el ángulo es igual a 76 grados.